Bueno, el narcotráfico no es una sombra, no es un espectro, no es un fantasma. El narcotráfico es una realidad sociológica y económica del Perú hace un siglo. En esta década se cumple el centenario del surgimiento del narcotráfico en el Perú, ¿no? Y no lo digo yo, ¿no? Aquí, en la encuesta de poder del año 2019, publicado por Semana Económica, dice que el narcotráfico sigue siendo el grupo de poder, al margen de la ley, con mayor influencia en la política. Semana Económica. El año pasado, Ipsos Perú, que provocó un artículo mío, en octubre, inicios de octubre, publicó, ¿no?, en uno de sus cuadros, que el 95% de los peruanos considera que el narcotráfico es el grupo de poder más influyente en la política. Pero algo más le agregó, de la política y la economía. O sea, no estamos frente a una cosa que se reduce a lo que yo digo, ¿no? Que no haya, ¿no?, que no haya científicos sociales, Neto, digamos, Vergara, Sinesio López, Nelson Manrique, ¿no? O de cualquier lado del espectro, ahora sí podemos usar espectro político, derecha, izquierda, centro, que no lo mencione, eso no quiere decir que no exista, ¿no? ¿Por qué es el grupo de poder, ¿no?, fuera de la ley, dice, o al margen de la ley, más influyente en la política y la economía? No es porque lo diga, sino porque, mira, hay un primer hito en la historia que es inescrutable, es decir, que no se puede negar, ¿no? Que no se puede, eh, nadie lo podría cuestionar. Entre la parte final de los 30 y 40 del siglo XX, hubo una organización que tenía el perfil de un cartel, ¿no?, posteriores, que va a ser cartel de Medellín, cartel de Cali, cartel de Sinaloa, ¿no?, que fue liderado por un peruano, es ¿Dónde? Eduardo Valareso. Él era peruano, de Chiclayo, ¿ya?, ex marino, ¿no?, y que hacía, su negocio consistía en abastecer el emergente mercado de los Estados Unidos, ¿no?, de consumo de cocaína, ¿no? Él tuvo una organización que partía desde el Alto Guayaba, Huánuco, hasta Nueva York, pasando por Lima, Puerto del Callao. O sea, la ruta auroral de la droga es el Puerto del Callao, ¿no? Y el primer narco, el primer capo mundial de la historia de las drogas es un peruano, Eduardo Valareso, Valareso. cuya organización fue desarticulada en 1948. ¿Por quiénes? Por las autoridades de los Estados Unidos. Eso está en un libro, ¿no? Eso está en el libro de Goldenberg, un historiador que hizo el mejor libro que se conozca de la cocaína en los Andes. Fuimos mucho antes que los colombianos, mucho Pioneros. antes que los, por supuesto. ¿Quién va a tener una organización, casi un cartel, entre el finales del 30 y el 40 del siglo XX? Nadie se imaginó. Por lo tanto, el origen del narcotráfico no está en los 60, 70, como muchos otros escriben. No es así. Su primera etapa es esa. Esa década, Jaime, del 90 al 2000, que es gobierno de Fujimori, donde dices que el pico fue, según este estudio, en el año 92, y donde el gobierno era Fujimori, pero era Montesinos también, a quien varias veces se le ha ligado con la actividad del narcotráfico. ¿Cómo ha sido esa década? Eso es lo que yo llamo la década del narcoestado fujimorista. Lo que hay ahí es un narcoestado, pero en el marco de una dictadura. Entonces, una narcodictadura. La narcodictadura fujimorista. ¿Por qué? Porque si bien todos los rasgos que voy a señalar arrancan antes, pero es aquí donde adquiere una dimensión nunca antes vista. Los capos pagaban cupos al CIN. Todos pagaban, todo aquel que regentaba una pista de aterrizaje en cualquier parte del territorio peruano, porque no solamente había pistas en el Alto Guayaga, o en el BRAE, o en Pichipalcazu, o por ejemplo en Macicea, que pertenece a Coronel Portillo, en Ucayali, ¿no? Todos tenían que pagar $50,000 mensuales
uso en la pista. Además de la declaración de Vaticano que dijo esto, que tú mencionas, ¿qué otras evidencias hay de esto que estás mencionando? ¿Hay suficiente evidencia para afirmar eso contundentemente? Que era el Pero, pues, SIN el que cobraba, que era Montesinos el que cobraba, que esos pagos se hacían y que seguramente Fujimori se beneficiaba también. pero todos pagaban a través de los capulinas, porque Capulina es el que le cobraba los cupos a Vaticano. Yo conozco a una persona que era el coordinador que juntaba toda la plata de Vampiro, del ministro. Así había un narco que se hacía llamar el ministro, o que lo llamaban el ministro en Huimbayo, que es en el Bajo Guayaga, muy cerca de Tarapoto, ¿no? Ujú, Cerca, pero no había carretera, ¿no? ujú. Vampiro era de Tocache, ¿no? De donde también era Eteco, ¿no? El clan Eteco surge en Tocache, ¿no? Estos todos hacían la gran bolsa y esta bolsa se enviaba. En la época de García se enviaba a través de Mantilla, que ya no está vivo, o sea, había el Ministerio del Interior. Pero en la época de Fujimori se enviaba al SIN, ¿no? Toda la plata iba al SIN, estaba centralizado. No había nadie que podía, siempre hay alguien que puede llevarse algo, ¿no? De merca o cosas. Por ejemplo, en el BRAE hubo un general, ¿no? Que no va a mencionar su nombre porque según él ha salido absuelto por la justicia. De su maleta, por el viento, cuando iba a subir al helicóptero, se le caen los narcodólares, ¿no? Todos vieron, pero la justicia dice que No la vio. Es ciega, pues, él la es justicia. inocente, que bueno, no vamos a tocar nombre, pero lo que todos ven no se puede negar, ¿entiendes? Pues bien, entonces eso era así, pero todo el dinero iba al SIN, todo el dinero, tanto de la corrupción como del narcotráfico, iba al SIN, ¿no? Entonces todos los que han sido tocados por el SIN o han pasado por la salita del SIN, sobre todo empresarios que se han enriquecido, ¿no? Con ese Ellos han dicho, dinero. la mayoría. Incluso nuestra burguesía anterior, no la narcoburguesía que va a surgir entre finales de los 90 a inicios del presente siglo. Porque hoy tenemos una burguesía, un capitalismo que viene de atrás, de muy atrás, de las familias ya famosas, conocidas, ¿no? Como los emergentes, los llamados emergentes, gestores, entre comillas, que vienen con ese discurso romántico de que tienes que soñar, ¿no? Tienes que soñar para que la plata llegue sola. Ahí hay que parar un poco las cosas porque todos ellos han surgido de la droga, ¿no? Todos están marcados. Los bancos, los principales bancos del Perú enviaban sus avionetas a Uchiza, a Tocache y en el caso del BRAE, a Palmapampa. ¿A qué? A recoger los narcodólares. ¿Para qué? Para almidonarlos y plancharlos. Ese era el asunto. ¿Por qué? Porque la economía estaba ya y no estaba en la industria, estaba en la cocaína, nuestra única industria que funcionó. Entonces, Entonces, cuando termina el gobierno de Fujimori, esa década en que esto funcionaba ahí, así, ¿qué pasa luego con Toledo, con García, con Humala? ¿Qué pasa en este siglo ya? en este siglo, mira, si uno revisa la historia desde el 40 hasta finales de los 90, el narcotráfico tenía nombres y apellidos, incluido o añadido un alias, ¿no? Por eso que conocemos al Padrino, por eso sabemos de Lunarejo, por eso sabemos Cacique Rivera, por eso sabemos Vaticano, o sea, todo, y cuando nos preguntamos, cuando alguien se pregunta, Jaime, ¿dónde están los narcos hoy? Ya no hay. No sabemos. ¿Qué nos dice la Dirandro? Todos son pequeños clanes, dice. Están mintiéndole al país. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con los varones y los capos es que se han metido a la economía, ¿no? Se han metido a la economía. En lugar de crear carteles de la droga, lo que se ha creado en el Perú son carteles formados por conglomerados empresariales, ¿no? Y hay una conducta de cartelización. ¿Qué es la cartelización? La cartelización es cuando tú quieres, lo que haces es anular, eliminar la libre competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en el Perú. Entonces, hoy el narcotráfico no tiene nombres y apellidos conocidos. ¿Por qué? Porque ahora son empresarios, son emprendedores, ¿no? Que salieron de la nada. Sí, claro, de la nada. De una botellita, de ahí hizo un imperio. De una academia, un imperio. De cobrador, un imperio. No, pues, Cobrador de de combi. cobrador, no, pues, así no es. Eso no se lo cree ni la abuelita de Piolín. Pero en el Perú, como no existe evidencia, entonces hay un periodo oscuro, pues, ¿no? Hay un periodo oscuro del origen de estas economías. Pero en el libro de Francisco Durán, que no lo dice con todas sus letras, está claro.
de los 12 apóstoles, que son las 12 familias, los llamados dueños del Perú, 5 pertenecen al pasado y 7 son los emergentes. Ahí está la narcoburguesía. Mira, 7-5. La correlación de fuerzas ha ido del lado precisamente de quienes se han forjado de lo que llamo yo de la harina blanca, de la harina de Blancaflor, ¿no? Para no hacer una propaganda a esta harina, pero me refiero a la cocaína, ¿no? Entonces, por eso es que en el Perú, Ipsos, cuando lanza su última sondeo del año pasado, en octubre, ¿no? Dice, el 95% que considera que el narcotráfico es el grupo de poder fuera de la ley más poderoso de la política. Pero se olvidaron de agregar, o yo le agrego, y de la economía, porque ahí están. Entonces hoy lo que tenemos es narcoburguesía y carteles, ¿no? Carteles económicos, carteles nacionales que ya han logrado, en algunos casos, extenderse a otros países, ¿no? Entonces, estos ya han intervenido con candidatos, sí. En las elecciones de 2016 yo llamaba el cartel de las narcouniversidades. Participó con candidatos, ¿no? No voy a decir nombres. Simplemente, a buen entendedor, pocas palabras, ¿ya? En estas elecciones que se vienen, vamos a ver, aunque está deshojando margaritas, dice que no y que no está para eso todavía, pero creo que va a aparecer el cartel de las narcogaseosas, ¿ya? Porque la narcoleche ya tiene congresistas. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras no se configure netamente, pero sí yo advierto que estamos frente a la irrupción del cartel de las narcogaseosas, porque eso fue forjado con la cocaína del BRAE, con la pasta del BRAE. Entonces, para ver más allá de lo aparente, los ciudadanos, ¿a qué señales tenemos que estar atentos? Vamos a tener narcobancada, por un lado, bancada de la corrupción y bancada de la minería ilegal. Solo espero que no haya una bancada de la economía, de la extorsión, porque eso es otra industria criminal, El ¿no? tren de Aragua, nada más falta. No, 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 nosotros no necesitamos el tren de Aragua. Ya Ya tenemos. los pulpos de Trujillo han demostrado que están en Lambayeque, que están en Chile, que están en Lima, controlan en gran medida lo de Patás, ¿no? Y todos esos son hijos putativos de APP. Tanto los pulpos como la jauría son hijos putativos de APP. No nos hagamos que ellos no saben nada, ¿no? Lo que Muy bien. pasa es que acá en el Perú nadie habla claro. Y cuando alguien dice las cosas como lo estoy diciendo, se sorprenden. Creen que es fantasía o creen que es... No, es... no es cierto, ahí están las cosas. Vamos a verlos. Lo vamos a ver y poco a poco lo vamos a comprobar.